Me llama poderosamente la atención la aparición del diablo en el Nuevo Testamento y la diferencia en el Antiguo Testamento. Hemos venido estudiando el Antiguo Testamento, tanto los domingos, los jóvenes, como los miércoles con la iglesia. Y me llama mucho la atención cómo en el Antiguo Testamento el diablo casi no aparece como un personaje directo. En el principio se nos hablaba acerca de aquella serpiente. Sin embargo, después la identificación, el reconocimiento de este enemigo se hace menos claro hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Un pasaje que hemos tocado ya bastante. Un pasaje que nos enseña mucho y bastante es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Los jóvenes recordarán, y aquellas personas que estuvimos en la vigilia hace poco, que este pasaje es un pasaje como tema central de una vigilia verdadera. Y dice Pedro: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Manténganse alerta, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Parece ser como que en la Biblia la advertencia, el reconocimiento y la identificación del diablo poco a poco fueron siendo más importantes. Y cada vez, llegando al final de las Sagradas Escrituras, se nos hablaba más acerca del diablo. Así como esta diferencia que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, muchos de nosotros, tal vez antes de haber llegado al cristianismo, no reconocíamos tanto, no teníamos tal vez una capacidad para poder identificar sin ningún problema al diablo. Y ahora que nos hemos acercado de una u otra forma, ahora que estamos en los caminos del cristianismo, es muy posible que el diablo ande buscando la forma en cómo devorarnos. Y ahora es cuando nosotros podemos aprender no solamente a reconocer nuestro enemigo, sino aprender a alejarlo. Para esta mañana, como tema, alejando al enemigo. Jesucristo nos enseña un ejemplo muy importante, el mayor ejemplo de cómo alejar al enemigo. Y para esto quiero que me acompañen en Mateo capítulo 4 y los primeros 11 versículos. Mateo capítulo 4, los primeros 11 versículos. Dice Mateo que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, el diablo, y le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó como segunda opción a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán,
para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, por tercera ocasión, en el versículo 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús nos da un ejemplo de cómo alejar al enemigo. En nuestros días nosotros no nos enfrentamos al diablo de esta forma. No tenemos al diablo enfrente nuestro. No estamos en un desierto y la mayoría de nosotros tal vez nunca lleguemos a estar en un lugar donde el diablo se va a aparecer en persona y nos va a comenzar a tentar. Tampoco nos va a llevar el espíritu como llevó a Jesús a ser tentado. Aquel espíritu que recibimos cuando nosotros nos bautizamos, aquel espíritu que Dios nos da, que esté con nosotros hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, hay enseñanzas muy importantes que aplican para nosotros y que podemos nosotros aprender, que podemos nosotros tomar como pasos para alejar al enemigo. Primero que nada, debemos reconocer la etapa en la que nosotros nos encontramos. Debemos reconocer la etapa en la que nosotros nos encontramos. Quisiera que analicemos la etapa en la que Jesús se encuentra. Él se encuentra en medio de dos etapas muy importantes. Antes de esto, si usted ve en el capítulo 3, es solamente el comienzo del Evangelio según Mateo y cómo Jesús se bautizó. Aquel bautismo que enseñaba Juan para arrepentimiento. Y después de estos 11 versículos, ustedes pueden ver el título del versículo 12, donde dice, Jesús principia su ministerio. Jesús estaba en medio de dos etapas muy importantes. En este caso, después de su bautismo, aquel bautismo de arrepentimiento según Juan, y antes de comenzar su ministerio. Jesús andaba por ahí de los 30 años de edad. Yo me pregunto cuántas personas hoy en día se encuentran tal vez en una etapa muy importante. ¿Cuántos de nosotros aquí en Barba, que hemos llegado a las aguas del bautismo, que hemos comenzado a caminar ahora con Cristo, que nos consideramos ahora cristianos, que nos hemos acercado a la verdad, que nos hemos acercado a su iglesia y que tal vez estamos planeando en algún momento comenzar aquel ministerio, aquella vocación para la que Dios nos ha llamado? ¿Cuántos de nosotros tal vez nos encontramos en una etapa muy importante? Y yo pienso que la mayoría tal vez estamos en una etapa muy importante en nuestra vida espiritual, en nuestro camino como cristianos.